Santiago 1:16. No os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que fuésemos primicias de su creación. La simiente de Dios es su palabra. Si la palabra ha sido engendrada o plantada, pues entonces viene la gestación o la formación de la nueva criatura, y esa persona es nueva criatura. ¿Por qué? Porque sus pensamientos han cambiado, sus sentimientos han cambiado y sus actos han cambiado. Eso es lo que demuestra que es una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Entonces, si él no ha recibido el nombre, lo que no ha recibido es la adopción, pero ha sido engendrado por la simiente de Dios y ha sido gestado y ha sido formado. Y por eso es que digo, hay que darle lo que le falta y no condenarle lo que tiene. ¿Sí me explico? ¿O no? Todavía no está claro. Aleluya. Entonces, de por allá tan lejos, tiene que tener una voz de trueno para que le pueda escuchar. A ver si alguien le oyó por aquí, porque... Bueno, la Biblia lo está diciendo que sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está diciendo la Biblia. Pero no hay que esperar morirse sin el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo reciben? Es decir, ¿por qué la gente hace esa pregunta cuando lo que deben es recibir? Porque es una promesa. Sí, eso. Necesito a alguien que oiga por mí, porque... El bautismo del Espíritu Santo es el sello para el día de la redención. Exacto. Pero la palabra de Dios está diciendo las cosas en su orden. Entonces, el bautismo, lo que pasa es que tradicionalmente se enseñó que el bautismo es para ser hijos y para ser salvos, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el bautismo es para los hijos y para los salvos. Les repito las escrituras, hermano. Hágale caso a las escrituras. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gálatas 4. Dios envió, venido el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Ahora vea, el ejemplo perfecto es Jesucristo en todo. ¿Cuándo dijo Dios, este es mi Hijo amado? Cuando fue bautizado. Precisamente porque Dios primero engendró a su Hijo. María gestó al Hijo de Dios. Nació el Hijo de Dios. Creció en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres, y cuando tenía como 30 años
que era la edad cabal del hombre, la mayoría de edad de ese tiempo, fue bautizado. Y cuando subió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él. Y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Ese fue el reconocimiento público de que él era su hijo. O sea que ahí no fue que vino a ser hijo, no, él era hijo ya. El momento que fue engendrado, el momento que fue concebido, el momento que fue gestado, nacido y crecido. Es que hay una confusión. A ver, espera tantico. A los santanderianos. No se me ha olvidado todavía las palabras santanderianas. Sí, es que la idea de que Dios envió un hijo del cielo, que es una idea del mundo trinitario, hay que tomar en cuenta que cuando Dios quiso cumplir las promesas que él había hecho de un hijo, Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso fue un día en la historia, hablando de un día. Isaías 7:14, he aquí que una virgen concebirá, le dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando Dios quiso cumplir esas promesas, mandó a Gabriel a buscarse una virgen en Nazaret de Galilea, porque no habían mujeres en el cielo. Pero para que hubiera un hijo en el cielo, te había que haber una mujer en el cielo. Porque hijo es lo que se engendra y nace. Por eso los ángeles no son hijos de Dios, porque son criaturas, fueron creados. Por eso Adán no era hijo de Dios, sino una criatura, aunque ahora la versión del 60 dice hijo de Dios, pero las versiones antiguas no decían eso. Que fue de Dios. Cuando la genealogía de Jesús es pasada por Lucas, en el capítulo 3, que va partiendo de José hasta Adán, en la antigua versión decía que fue de Dios, que fue de Dios, que fue de Dios, pero ahora este dice hijo de Dios. Adán no era hijo de Dios, Adán fue creado, era una criatura. Juan 3:16 define eso clarísimamente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él es el único engendrado por Dios. El único. Entonces, cuando Dios quiso cumplir esa promesa, no se buscó una mujer en el cielo porque no habían mujeres en el cielo. Pero no se preocupen que hombres tampoco habían. Porque Dios estaba solo. Entonces Dios mandó a un ángel a buscarse una virgen en Nazaret de Galilea, y esa virgen concibió del Espíritu Santo, o sea, de Dios, y el ángel le explicó, cuando ella, siendo una señorita, sabía que para tener un hijo tenía que convivir con un varón, porque el varón es el que tiene la simiente. Entonces, ¿cómo va a ser esto? El ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, Dios. Te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lo que la Biblia designa Hijo de Dios es la humanidad de Jesucristo que nació de María. Lo que nacerá de ti. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no del cielo, nacido de mujer. La antigua versión dice hecho de mujer. Claro, para que nazca tiene que ser hecho primero. Porque los niños no nacen hasta que no se forman. Exacto.
nacido de mujer. Entonces ese hijo nació, creció hasta la edad de 30 años. Y cuando fue bautizado, la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. Eso mismo es lo que sucede cuando una persona recibe el Espíritu Santo. Con la diferencia que la señal para Juan fue la paloma, porque la señal fue para Juan. Juan dijo, yo no lo conocía, aunque eran primos, porque Juan fue un hombre del desierto. Él no era un hombre de la ciudad. Él estaba allí con las fieras y comía miel silvestre y langostas y estaba vestido con cueros de camello. Entonces vino palabra de Dios a Juan en el desierto y Juan salió por toda la ribera del Jordán predicando el evangelio del reino. Ay, ustedes me van a enmochilar el mensaje con las preguntas. Pero déjenme aclararle esto entonces. Entonces Juan salió predicando y él lo proclamó. Pero en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio, entonces Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu como paloma y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dijo, yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. O sea que, entonces, el testimonio de Dios vino con esa manifestación. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, Dios está diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija. Es un reconocimiento público que Dios hace de la persona. Entonces, ¿por qué nos vamos a privar de semejante bendición? ¿Y por qué vamos a privar a los demás? Pero entonces no digamos que para poderlo recibir es que hay que decirle a la gente, bueno, si usted no lo recibe, usted está perdido, usted no es hijo de Dios. Hay predicadores que han sacado gente de la iglesia predicando mal a Romanos 8:9, donde dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces la persona dice, entonces, ¿qué hago yo aquí? Me voy. Pero allí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando del comportamiento. Porque los versículos anteriores, o sea, los contextos dicen, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y en las cosas de la carne se ocupan. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y en las cosas del Espíritu se ocupan, porque la intención de la carne es muerte, la intención del Espíritu es vida. Y entonces el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, el que presume ser cristiano, pero no tiene ese comportamiento, el fruto lo está diciendo que no es de Cristo. Pero no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque Romanos 8 es la cumbre de la vida cristiana. Después de haber pasado por oír el Evangelio, haber creído, haber sido arrepentido, convertido, bautizado y recibido el Espíritu Santo. Entonces, el capítulo 8 de Romanos es la cumbre donde el cristiano está libre de toda condenación, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, pues, son predicaciones erróneas que producen malos efectos. Entonces hay que predicar las cosas tal como la Biblia los dice. Bueno, déjenme seguir con el tema y después hablamos de esta pregunta, porque si no me van a enmochilar el mensaje. Aleluya. Entonces, tenemos que el bautismo del Espíritu Santo es
para los hijos, para los salvos, para los que aman al Señor, porque de otra manera no es esa promesa. Además, el hecho de que se dijera en Joel 2:28, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. La promesa del Espíritu Santo no era en el Antiguo Testamento, porque hasta que el pecado no fuera removido, el Espíritu Santo no podía venir a la vida de las personas. Porque el pecado es el obstáculo y el pecado fue removido en la cruz. Por eso, como dije ayer, la manera de ayudar a la gente a recibir el Espíritu Santo es predicándoles el Evangelio, predicando lo que pasó en la cruz, lo que Jesucristo hizo. En la cruz se hizo la redención, la justificación, la propiciación, la reconciliación, la santificación, la sanidad, todo se desprende de allá. Si no predicamos eso, la gente no tiene acceso. Vean, le voy a citar, para insistir en esto, los pasajes de Hebreos 9 y 10, para que vean lo que le estoy diciendo. Hebreos 9 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse por nosotros. Porque ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y esto lo atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho: este es el nuevo pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y no me acordaré más de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces viene una conclusión. Así que, hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es por el velo de su carne que fue rota. Hermanos, lo que la gente necesita es predicarles el Evangelio. La iglesia se está llenando de muchos programas, pero los programas no reemplazan esto. Tienen muchos programas y con la cartilla esa que le sumaron, es decir, no sé qué van a hacer los pastores si se ocupan de todo eso, no van a predicar el Evangelio. Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio es lo que cambia a la gente y lo que trae la promesa del Espíritu Santo. Entonces hay que dejar de tantas cosas, envolvernos en tantas cosas. Recuerden lo que los apóstoles hicieron. Cuando la iglesia de Jerusalén, todos los creyentes trajeron todos los bienes y los repartieron a todos según la necesidad de cada uno, y todos estaban contentísimos allí comiéndose el patrimonio de todos. Sí, eso es lo que estaban. Por eso Dios les mandó una persecución para poder sacarlos de ahí para que fueran a predicar. Jerusalén fue la primera mega iglesia y Jesucristo la desbarató. Así que los que están con la novedad esa de las mega iglesias,
no se han dado cuenta con lo que pasó con la primera. Tenían 120, 3,000, 5,000, la multitud de los discípulos que crecían, los sacerdotes que obedecían a la fe. Era una congregación como de 8 o 10,000 personas en Jerusalén nada más. Y cuando trajeron todo eso, bueno, entonces vino el problema de la repartición y de que las viudas de los griegos eran discriminadas. Entonces vinieron las quejas por todo eso. Entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración. Escuchen, pastores, elíjanse 7 varones para que se ocupen de estas cosas y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y de la oración. Hermano pastor, no sé, por tener tantas cosas, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para conseguir un buen mensaje para la gente. Y eso es lo que hace que entonces ahora ya la gente esté pensando, no, ya me bauticé, ya está ahí, hasta ahí. Hermanos, pongámosle cuidado a lo que es más importante. Aleluya. Bueno, sigamos entonces en el Juan 14. Entonces ya sabemos que el bautismo del Espíritu Santo es para los salvos, para los hijos. Y entonces, ¿para qué recibimos el Espíritu Santo? Entonces ahí viene. Número 1, para morar. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús, al despedirse de los discípulos, le dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Como estaba diciendo el hermano Álvaro, en la casa, en el trabajo, en el carro, en la cocina, en cualquier lugar, ahí donde está un cristiano, ahí está el Señor. Porque eso no se lo dijo el Señor al mundo inconverso, eso se lo dijo a sus discípulos. Entonces, donde están los hijos, ahí está el Señor. Hay algunos que cuando llegan al templo, si él fue el primero que llegó, dice, cuando yo llegué ya el Señor estaba ahí. Bueno, si habían otros hermanos, eso es cierto. Pero si él fue el primero que llegó, el Señor llegó con él. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Sino que él dijo, yo habitaré en ellos, andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Sí. Entonces el Señor está con su iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es un sitio. La iglesia es la congregación de los salvos. La iglesia es la compañía de los redimidos. La iglesia es el pueblo de Dios. Los templos son capillas o casas de oración para la iglesia. La iglesia no va a la iglesia. La iglesia va al templo, va a la casa de oración, va a la capilla. La iglesia somos nosotros. Bueno, entonces el Espíritu Santo vino, número 1, para orar. Entonces, borren todos esos coros. Jesús está pasando por aquí. Que el Cristo de Nazaret está pasando por aquí. Pasa por aquí, Señor. No, eso está fuera de órbita. Y otro